Liverpool, 30 de agosto de 1939. Un día antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, nace un niño llamado John Robert Parker Ravenscroft. Qué buen nombre, amigo, parece un personaje de Indiana Jones. Va a crecer entre sirenas antiaéreas y radios de onda corta sin saber que algún día se convertirá en la voz de la música alternativa en el Reino Unido. El hombre que le pondrá nombre, contexto y escenario a bandas que, sin él, quizás nunca hubieran salido del garage. John crece en una familia acomodada, va a escuelas privadas, escucha jazz y blues en la radio, lee revistas de música norteamericana, pero se siente fuera de lugar, demasiado raros para los populares y demasiado sensible para los Teddy Boys. Los Teddy Boys son esos que usaban jopo o campera de cuero y escuchaban rock and roll, como estos de acá. Empieza a grabar programas de radio en cassette solo por el placer de volver a escucharlos. Hay algo en el sonido que lo conmueve, una forma de compañía que ninguna otra cosa le da. En los años 60 se muda a Estados Unidos. Trabaja de cualquier cosa, desde lavacopas hasta DJ en una radio tejana. Y ahí se empieza a llamar John Peel. Cuando vuelve a Inglaterra en 1967, lo hace justo a tiempo para el nacimiento de la BBC Radio 1. Y ahí empieza todo. Londres, 1967. La BBC abre una nueva estación de radio, la Radio 1, en su intento de competir con las radios piratas, esas emisoras ilegales que transmitían desde barcos en el Mar del Norte, pasando rock psicodélico, rhythm and blues y cosas que no sonaban en ninguna radio oficial. Si les interesa, en este canal también tenemos un video acerca de estas radios piratas que transmitían desde barcos y cosas así. Si les interesa, les invito a que lo vean. Entre los nuevos presentadores hay uno que no parece encajar del todo. Voz calma, acento de clase alta, humor a medio camino entre seco y medio británico, podríamos decir. Ese era John Peel. No grita, no se hace el canchero, no habla como un vendedor de autos usados. Habla como si estuviera en una conversación privada, como si fuera tu amigo que te pasa discos raros que nunca habías escuchado. Y eso era básicamente su magia. John Peel no pone hits, sino que pone lo que nadie más pondría. Le da espacio al krautrock alemán, al reggae jamaiquino, al punk cuando nadie lo entendía, al post-punk cuando ni siquiera nadie sabía cómo llamarlo todavía, a los demos mal grabados que llevaban por correo, todo. Peel convierte su programa un poco más en una trinchera cultural, podríamos decir. Pero no se trata solo de poner música, se trata de crear un lugar de confianza. Si algo suena en su programa, vale la pena escucharlo. Y eso, lógicamente, con el tiempo, se vuelve un sello distintivo personal. Las Peel Sessions nacen casi por casualidad. La BBC, como siempre, tenía 1000 trabas legales para pasar música grabada. Entonces lo que hacen es invitar a las bandas al estudio, les dan unas horas para grabar 3 o 4 temas en vivo, sin overdubs, es decir, sin postproducción. Una toma y al asador. Y eso sí lo podían pasar por radio. Pero Peel no lo ve como una obligación, lo convierte en una oportunidad. Y ahí es donde mete mano. Bandas que nadie conocía tocan por primera vez para la BBC gracias a él. Voy a pasar a nombrarles un par, pero créanme que la lista de bandas y artistas que pasaron es súper larga. Joy Division graba una sesión brutal antes de sacar su primer disco. The Fall graba tantas veces que un poco más parece que vivían ahí adentro. Napalm Death, los reyes del grindcore, revientan los parlantes en la radio pública británica. Fíjense el detalle de cuán diferentes eran estos 3 grupos que les nombré, y son solo 3 nomás. Las Peel Sessions no suenan limpias, no están pensadas para el mercado. Tienen como algo crudo, directo, real, y eso es lo que las vuelve tan importantes. Capturan a las bandas en su momento justo, cuando todavía están definiendo su sonido. Para muchos oyentes, estas sesiones fueron la primera vez que escucharon a sus bandas favoritas. Y lo más loco de todo es que Peel no era un tipo de lander, estaba en la BBC de Londres. Tenía acceso a millones de personas de la industria musical a muchísimos niveles. Y aún así usó ese lugar para amplificar lo raro, lo nuevo, lo incómodo. Por eso desde este canal siempre vamos a bancar a gente como John Peel. Lo increíble de John Peel es que nunca se volvió predecible. Podía sintonizar su programa y escuchar en media hora reggae, punk, electrónica, un cassette grabado en Malasia y una banda que él había visto en el bar la noche anterior. No le importaba si una canción era buena o mala, le importaba que le hiciera sentir algo. Y eso se lo transmitía a la audiencia. Era como ese amigo que te pasa música que no entenderías de otra forma. Seguramente me van a entender y sentir identificados con esto que les voy a decir. ¿Vieron que todos tenemos ese como amigo en nuestro círculo social que nos habla o muestra, qué sé yo, música, película, juego, que de otra forma jamás hubiéramos expuesto o conocido? Por ejemplo, a mí me pasa con el anime, porque no miro anime.
Si mis amigos no me recomiendan series de anime, yo la verdad ni me enteraría que existen. Bueno, John Peel era ese amigo, pero para millones de personas, en una época donde la única forma de conocer y consumir música era a través de la radio y donde el boca en boca era el principal motor de, entre comillas, viralización en aquellos años. Por eso, de vuelta, en este canal bancamos a gente como John Peel. En sus palabras, no me interesa la música que ya sé que me va a gustar, me interesa la que todavía no entiendo. Esa mentalidad fue la que mantuvo su programa vivo durante casi 40 años. Acá van algunas de las sesiones más destacadas de la década de los 80. The Smiths hicieron su primera Peel Session en 1983. La sesión ayudó a consolidar su base de fans antes de su debut oficial, ya que John Peel era un ferviente admirador de Morrissey y Johnny Marr, dándoles mucho apoyo en sus inicios. Aunque The Cure ya tenían cierto reconocimiento, sus Peel Sessions mostraron una faceta más cruda y experimental. Peel los ayudó a llegar a oyentes interesados en el post-punk gótico y la música alternativa. Por otra parte, durante los primeros años de la década de los 80, Depeche Mode fue una banda emergente en la escena synth-pop, y Peel le dio espacio en su programa, lo que ayudó a legitimizar la música electrónica en un mundo dominado por guitarras. Hacia finales de los 80, Sonic Youth se consolidaba como una, si no la, banda clave de noise rock estadounidense. Sus Peel Sessions mostraron la crudeza y experimentación sonora que los hizo leyendas underground. Peel fue uno de los primeros DJs europeos en abrirles la puerta. Estas sesiones tenían un formato especial. Las bandas grababan en vivo en estudios de la BBC, lo que les daba una energía y espontaneidad diferente a sus discos oficiales. Muchas veces se grababan temas inéditos o versiones exclusivas que luego se volvieron piezas codiciadas para fans y coleccionistas. Lo cual nos lleva a la década de los 90, donde John Peel mantuvo su influencia adaptándose a los cambios musicales y apoyando nuevas olas y géneros que marcaron esa era. En los 90, la música alternativa explotó en muchas direcciones: grunge, britpop, electrónica, drum and bass, trip hop, punk revival y más. Peel fue uno de los primeros en la radio británica en tocar bandas de grunge como Nirvana, aunque también mantuvo su interés por la música electrónica underground y los sonidos experimentales. El formato siguió siendo un trampolín para bandas emergentes, muchas veces en géneros menos comerciales. Grupos como Radiohead, PG Harvey, The Prodigy, Manic Street Preachers y muchas bandas de la escena indie británica grabaron sus sesiones con Peel, que también abrió su espacio a bandas fuera del Reino Unido, desde Estados Unidos hasta Japón y Latinoamérica. Algunos grupos latinos que recibieron difusión por parte de Peel fueron los Fabulosos Cadillacs en Argentina, Café Tacuba de Maldita Vecindad de México y Mano Negra, que si bien son de Francia, tienen una marcada ascendencia de raíces caribeñas. Esto ayudó a internacionalizar su programa y crear un canal global para la música alternativa, que a pesar de su popularidad, Peel tuvo sus enfrentamientos con la BBC por su estilo y el tipo de música que promovía, que muchas veces no encajaba con la radio comercial tradicional. A pesar de los cambios en la industria musical y en la BBC, Peel sigue fiel a su estilo: apoyar la música nueva, desconocida, arriesgada y empezar a usar internet para descubrir música y conectar con fans y músicos, anticipándose así a la revolución digital, siendo en 2003 su última Peel Sessions con la banda The Futureheads y fallece el 25 de octubre de 2004 de un infarto. Tras su muerte, la BBC creó el John Peel Center for Creative Arts en su honor y las Peel Sessions se mantienen como un archivo musical invaluable, ya que Peel dejó una colección personal inmensa con miles de discos y grabaciones únicas. Espero les haya gustado la idea del video, que hayan aprendido algo o al menos que les haya interesado lo que les conté. No olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita, compartírselo a sus amigos. Yo soy Nico de Lorenzini y como siempre digo, gracias gente por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.